Mensaje a la iglesia de Éfeso. Así comienza el mensaje. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que está en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este primer mensaje nos habla de una iglesia muy pura en cuanto a su doctrina, una iglesia firme, una iglesia que trabajó, una iglesia que se esforzó. Este primer mensaje nos habla de una iglesia que, a pesar de tener todos estos fundamentos y todo este conocimiento, termina enfriándose. Esta iglesia, su nombre quiere decir deseable, algo muy agradable a los ojos de Dios. Éfeso era un centro religioso del paganismo a la diosa Diana o Artemisa, lleno de superstición, donde se comerciaban todo tipo de amuletos. Y en este lugar fue el apóstol Pablo quien llevó el mensaje de salvación que infundió la iglesia, y esta a su vez fue influenciada durante todos los años del periodo apostólico por personajes muy importantes en la historia cristiana que trabajaron arduamente por la iglesia. Entre estos referentes encontramos a Apolos, Timoteo, Aquila, Priscila, el propio apóstol Juan, y es una iglesia que nos muestra en su primera parte de la historia la dulzura del primer amor. Éfeso es un símbolo profético de todas las iglesias de la época apostólica. El periodo histórico que representa es la era apostólica que va del año 31, desde la ascensión de Cristo, año 30-31, hasta el año 100, hasta el año de la muerte del apóstol Juan. ¿Cuál es el problema que ocurre con esta iglesia? Bueno, lo que el Señor le dice es: tengo contra ti que has dejado el primer amor. No habían caído de la gracia, no habían caído bajo algún tipo de maldición, no se habían rebelado. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Dejaron de amar. Como recibieron el amor, ya lo habían dejado. La pureza y el primer amor fervoroso no garantizan la permanencia de todos, sino que Dios nos llama a tener una continua relación con Él, una búsqueda constante. Esto ocurrió de la siguiente manera. Muere el apóstol Pablo en el año 68 y comienza una época que se conoce como un periodo oscuro. ¿Por qué? Porque ya no se lleva un registro profundo de estos personajes. No sabemos qué pasó con Apolos, con Timoteo, con Aquila, con Priscila, sino que pasan los años y empezamos a ver luego más adelante, ya en el año 90, las cosas que suceden quizás con el apóstol Juan, con el Apocalipsis, y tenemos un periodo en el que la iglesia comienza a sufrir persecuciones. De hecho, sufre una gran fractura porque al caer Jerusalén en el año 70, los judíos son dispersos, los cristianos son perseguidos, y este cristianismo que nace originalmente en los judíos el día de Pentecostés, ahora sufre una división y comienzan cada uno por su cuenta, y los judíos cristianos comienzan a ser cada vez menos. Hay poco registro de esto. Hay un tiempo de la iglesia siendo perseguida por Nerón, por Domiciano. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Que se pierde ese espíritu de conquista, de una iglesia pujante, de una iglesia misionera. Ese es el primer amor. No hay problema con la ortodoxia, no hay problema con que mantenían una cultura cristiana impecable,
pero sí hay un problema con que ese amor de ir por otros y de cumplir con la comisión de Cristo se había perdido. Entonces, ¿cuál es la recomendación? El Señor le dice: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y regresa al primer amor. Lo has hecho bien, las cosas que hiciste están bien, pero necesitas volver a ese primer amor, volver a ese primer entusiasmo para que otros también reciban el amor con el cual fuiste fundada. ¿Cuál es la advertencia que hace el Señor? Bueno, si no lo haces, le dice, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Siempre Dios nos habla de estas cosas y nos da condiciones. Si la iglesia recibía ese mensaje y se arrepentía, sería restaurada, pero si no, sería también rechazada por apostatar la fe. Como les dije antes, esta iglesia representa a todas las iglesias de la era apostólica, que frente a las dificultades del final del primer siglo, comenzaron a apagar ese entusiasmo y ese primer amor. Algo que es para destacar y que debemos conocer es que aparecen unas figuras llamadas, unos personajes llamados los Nicolaitas. Estos hombres, o estos predicadores, hablaban de la gracia de una manera distorsionada y eran indiferentes a la inmoralidad sexual, famosos por su depravación y libertinaje, influenciados por las doctrinas y filosofías griegas como el dualismo griego, el gnosticismo. Empezaban a formar grupos sectarios dentro del cristianismo y a rechazar la eficacia del Espíritu Santo para que las personas sean transformadas completamente, hablando de que como Cristo ya había vencido el pecado, ahora digamos pecar total. El pecado ya se venció. Eso fue totalmente rechazado por la iglesia del primer siglo. El llamado de atención de Dios también tiene una promesa. El fruto del árbol de la vida. Ese que toda la humanidad perdió, el que quedó restringido desde la caída de Adán y Eva, ahora Dios lo promete para los que salgan vencedores. Que se arrepientan, que vuelvan a encender ese fuego, ese primer amor, y que se vuelvan de corazón a hacer las primeras obras. Continuamos. El mensaje a la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Esta iglesia de Esmirna estaba ubicada en una ciudad muy bella, 60 kilómetros al norte de Éfeso. Su nombre significa mirra, perfume, que era utilizado para los sepulcros, para los funerales. Esta iglesia representa a la iglesia perseguida. La historia de la ciudad nos cuenta que constantemente sufrió ataques y conquistas, fue derribada y fue edificada nuevamente, fue destruida y fue reconstruida. Los cristianos que habitaban en esta ciudad en su mayoría pertenecían a la clase baja. ¿Cuáles son las cosas que encontramos? Algo que nos dice la Escritura es que había una hipocresía muy grande de personas que decían ser judíos, no digamos de la nacionalidad solamente, sino que habla de judíos como personas justas, judíos cristianos, y que no lo eran, sino sinagoga de Satanás. De hecho, muchas personas en ese tiempo, frente a la indiferencia y las persecuciones, se hacían pasar por cristianos aunque no lo eran. De hecho, aunque en los mandamientos está escrito no matarás, estos judíos que perseguían a los cristianos terminaban matándolos. Religiosos, sí, pero malvados también. ¿Cuál fue el problema que encontró la iglesia en este periodo del tiempo luego del año 100 después de Cristo? Bueno, la iglesia fue culpada
y se inició una atroz persecución por parte del pagano Imperio Romano, porque los cristianos eran acusados de ateísmo. Ellos creían en un Dios invisible, no tenían imágenes de su Dios. Ellos se negaban a adorar, a venerar al emperador. Entonces era un problema muy grande porque el emperador se autoproclamaba Dios. Su creencia sobre el fin del mundo, consumido por fuego, fue explotado por Nerón, quien incendió la ciudad y luego culpó a los cristianos de haber hecho este acto, comenzando una persecución tremenda donde se usaron muchas personas para iluminar las calles, iluminar el propio jardín de Nerón. Es muy tremendo. Esto podemos buscarlo en la historia de la iglesia. Hoy no vamos a profundizar en estos temas, pero es impresionante la historia de la iglesia perseguida. Los judíos fueron perseguidos por ser una religión atrasada y remota. ¿Y qué pasaba con los cristianos? Bueno, eran identificados con los judíos también, así que se los perseguía. Otro problema es que en el cristianismo no había diferencia de clases, porque ante Dios somos todos iguales. Entonces, habían casos en que los esclavos llegaban a ser pastores o obispos, mientras que los amos eran simples oyentes, simples congregantes. Y esto generaba un problema social, porque ¿cómo podían mantener el dominio y el control si de repente todos eran iguales, si de repente se desvirtuaban las clases y las castas? Cuando en el año 303, disculpen que vamos rápido, el emperador Diocleciano dio la orden a la persecución, la última persecución de los cristianos, se dio la orden de lo siguiente: disolver las comunidades, demoler los edificios y las iglesias, quemar sus libros. Y dentro de las atrocidades que se llevaron adelante estuvo el empalamiento, la crucifixión, la incineración, el circo romano, el escarnio público. Aproximadamente 6 millones de personas murieron, o más cristianos fueron asesinados durante este tiempo. Desde que Juan profetizó esto de la persecución, solo 70 años después se cumplió la profecía con persecuciones muy crueles, y entre ellas podemos encontrar la historia del martirio de Policarpo. Estaría bueno que busquen esta historia. El emperador le dijo a este hombre: Policarpo, maldice a Cristo y sé libre. Policarpo, que ya era un anciano, dijo: durante 86 años le he servido y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo yo maldecir a mi rey, quien me salvó? Ese día, los propios judíos que buscaban congraciarse con el emperador para no ser perseguido con los cristianos, juntaron leña para la hoguera de Policarpo. Y fue un día sábado, un día santo, un día de reposo. Los 10 días proféticos de la persecución para Esmirna pueden tomarse de varias formas. 10 emperadores que llevaron adelante la persecución, 10 persecuciones. En el libro de los mártires encontramos muchas historias sobre esto, pero el número 10 siempre está vinculado a un juicio, una prueba, a tener memoria de las cosas que han sucedido, los 10 mandamientos, 10 generaciones entre Adán y Noé, donde tuvo lugar el diluvio, 10 generaciones de Noé a Abraham, donde Abraham fue escogido como la raíz de donde sale el pueblo de Dios. Aunque se llevaron crueles y sangrientas persecuciones contra los cristianos bajo los emperadores Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximiano, Decio, Valcrio, Aurelio y Diocleciano, entre otros, la profecía quizás se refiere con más claridad en esos 10 días a los últimos 10 años de la persecución más fuerte y más sangrienta que tuvo lugar a partir del año 303. Fue justamente en el año 313 cuando Constantino puso fin a todo esto y donde reconoció al cristianismo, otorgando libertad de culto, entre comillas, y vamos a verlo después por qué.
La persecución profetizada a Esmirna no estaba confinada a esta iglesia y a esta región solamente, sino que toda la iglesia fue perseguida durante este periodo de tiempo, durante esta etapa de la historia de la humanidad. Frente a esta realidad que enfrenta la iglesia, Jesús les da un mensaje muy profundo y muy claro. A mí me impacta cada vez que lo leo. Jesús se presenta diciéndole: yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y hoy vive. Y luego le dice: no temas, supera la prueba, tú eres rico. Aunque su condición social era terrible, no tenían dinero, sí estaban llenos de fe, sí estaban llenos de amor, sí estaban llenos de gracia, sí estaban llenos del Espíritu Santo. Y por eso, como Policarpo, fueron capaces de decir: no voy a maldecir a Dios. Hay historias tremendas sobre esto, pueden buscarlo y entonces entender por qué trata de periodos de tiempo. Este testimonio de veracidad histórica lo podemos encontrar en muchos documentos. El Edicto de Milán, por ejemplo, firmado en el año 313 por Constantino el Grande y Licinio, dirigente de los imperios romanos de Oriente y Occidente, nos confirma que desde el año 100 hasta el año 313, la iglesia pasó por un periodo muy difícil de persecución y muerte. En todo el imperio, las personas comenzaron a ver a los cristianos como un peligro. ¿Por qué? Los templos paganos comenzaron a abandonarse. La gente dejó de adorar a sus dioses como lo hacían tradicionalmente. La gente dejó de adorar al emperador como un dios. Las clases sociales comenzaron a respetarse en el amor cristiano. Y todo esto fue un problema para el poder. Por eso, como los cristianos molestaban, debían ser perseguidos. Y eso es lo que anuncia la carta de Esmirna. Una de las cosas que impactan es que esta es una de las dos iglesias que no recibe una amonestación, un reproche o una advertencia, sino palabras de aliento. Porque en ese momento, cristianos verdaderos dieron su vida a pesar de la crueldad, a pesar de la tortura, a pesar de las dificultades, se mantuvieron de pie. Y hoy, si usted busca, encontrará testimonios impresionantes de las cosas que se vivieron en esos años, en esa época. Y cómo nos damos cuenta que esa carta no fue destinada solo a una iglesia física, sino que nos está hablando de un periodo de tiempo. Nos remitimos solo a la historia. Vamos a terminar acá el video por hoy. Es bastante arduo, bastante largo. Mi idea era llegar a la iglesia de Pérgamo, pero no hemos podido. Así que en el próximo video ya no necesitamos hacer introducción, entramos directamente a las iglesias. Vamos a hablar sobre Pérgamo, sobre Tiatira y Sardis. Dios le bendiga.